Seguimos con nuestro calendario. Tengo las 9:51 de la mañana, así que nos vamos para la segunda charla. Conceptos fundamentales del desarrollo en iOS a cargo de Juan Naranjo. Él es Senior iOS Developer en Pragma. En este espacio, él nos va a enseñar los conceptos fundamentales del desarrollo en iOS, las herramientas e información que se necesitan para ello y dónde podemos encontrarlas. Así que pues bueno, ya le doy la bienvenida aquí a Juan, que ya veo que está listito para arrancar. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, sí, démosle paso entonces a la presentación en iOS, que básicamente los temas que vamos a tocar son los conceptos básicos, muy básicos como tal del desarrollo. No va a ser como tal como una tutoría, sino que más bien va a ser como un teaser, un abrebocas y además de eso, como nombrar las palabras claves, los temas claves, los conceptos claves que incluso cuando vemos tutoriales no encontramos. O sea, como que a veces podemos encontrar que esos tutoriales son demasiado simples y la gracia aquí es como ir revelando cuáles son algunos de esos problemas, sobre todo cuando hablamos de cosas más específicas, ¿verdad? Entonces, bueno, em, lo primero de lo que vamos a hablar es de los requerimientos que tenemos para poder desarrollar para iOS. Y esos requerimientos que son para todo el ecosistema de Apple, que incluiría pues, iOS, iPad OS, que de una vez la nota del iPad es que es derivado del mismísimo iOS y que en realidad pues podemos desarrollar una aplicación que cumple para ambos. Pero desde hace unos par de años sacaron como su propio sistema operativo, pero igual las apps siguen compartiendo código. Ya sí es muy diferente si hablamos de macOS, tvOS o watchOS, o sea, iWatch y demás. Entonces, aquí en el super resumen, para no andar mucho más en eso, porque en realidad es bastante simple de setear y podemos encontrar mucha guía de eso, es simplemente obtener Xcode. Pero el problema es que para obtener Xcode necesitamos entonces un Mac y ese va a ser el requerimiento. Es decir, no vamos a decir que requerimiento es Xcode como tal, sino que en realidad va a ser tener primero ese sistema operativo y ahí sí descargas Xcode y ya puedes empezar a desarrollar sin ningún problema, que es una de las grandes ventajas pues, que tiene el desarrollo nativo, que no necesitamos realmente ninguna otra herramienta, que las hay, pero no las necesitamos obligatoriamente. Con esta herramienta podemos abordar todo el ciclo de vida de la aplicación, desde pues como tal el desarrollo, el diseño, hacer test y por supuesto puedes subirlo a la tienda y es pues la aplicación o el entorno de desarrollo nativo de Apple. Entonces aquí pues el disclaimer que les acaba de decir, que es que esto solamente va a funcionar si tienen un dispositivo de macOS. Hay algunas otras opciones, unas legales, otras no legales, que está la Hackintosh y otras o máquinas virtuales y demás. Pero realmente lo más sencillo que pueden hacer es tener su propio MacBook. Así sea un Air o uno sencillo para empezar y listo. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de qué es lo primero que encontramos cuando abrimos Xcode, que cuando vamos a construir una aplicación, cuáles son esas cosas mm, básicas. Y lo primero es elegir un lenguaje. Y originalmente iOS fue fundado o empezó su desarrollo con Objective-C, que es un lenguaje directamente derivado de C, con varios cambios, pero aún conservaba las cosas como los punteros, que las diferenciar entre enteros y strings, digamos, por los punteros y otras cosas más, mucho más manejo de memoria y una legibilidad pues propia de C, que es, que es pobre si lo comparamos con los lenguajes como Kotlin o Swift. Y bueno, ya después de eso, unos años después, se introdujo Swift y Swift pues, es un lenguaje que por sí es mucho más fácil de leer, mucho más entendible eh, y tiene demasiadas ventajas, como por ejemplo que todas estas cositas que nos pedía hacerse, como los punteros, diferenciar algunas cosas, el manejo de opcionales y un montón de cosas más, pues no las tenemos que hacer, sino que nos lo transfiere a un nivel mucho mayor, donde es mucho más fácil
una sintaxis mucho más sencilla y un paradigma, y simplifica mucho el paradigma pues de programación ahí, porque ya pues te saltas todos estos pasos extras y bueno. Y frente a eso, pues, y esto es importante mencionarlo porque aún podemos llegar a encontrar cosas con Objective-C, aunque ya no es para nada común. Sin embargo, si hay algo bueno en Objective-C es poder ver cuáles eran las bases para las que se partieron para lo que ahora es Swift. O sea, si no quiere ser el más top seniority, tiene que aprender Objective-C para que las cosas dejen de ser cajas negras, ¿verdad? Entonces ese sería un paso ya de muy alto nivel, pero ya de por sí es muy pocas las ocasiones o en que podamos encontrar algo directamente en Objective-C. Listo, pero existe. De ahí decir que, bueno, la opción de siempre, de ahora, desde hace unos años en adelante, ha sido Swift, entonces no hay mucho que discutir al respecto. Pero el siguiente tema que vamos a tocar va a ser el de la interfaz de usuario. Antes de ese, que es el más complicado, les voy a hablar de las bases de datos, que son las otras opciones que podemos ver acá abajo, y simplemente que está incluida una cosa que se llama Core Data y CloudKit, que son como un management de data local, ¿cierto? Tiene cierta curva de aprendizaje, pero es mucho más seguro, utiliza pues la codificación y decodificación local del dispositivo y es bastante interesante para cuando tenemos arduos volúmenes de data que se tienen que mover. Por ejemplo, que tengamos estilo un archivo o fotos que tienen que ir guardando versiones o algo así. Eso sería la perfecta solución. Y con CloudKit básicamente es que si estoy en mi iPhone, pues lo hago en mi Mac o lo hago en un iPad o en otro dispositivo iOS o como sea. Y lo voy a ver ahí también reflejado esos cambios que hice en mi otro dispositivo. Ahora sí, pasemos al tema como más polémico de todos en este momento para iOS y es Storyboard o UIKit versus SwiftUI. Perdón, me salté esta diapositiva que era las menciones de las diferencias. Entonces a la izquierda tienen Objective-C, a la derecha tienen algunas diferencias, a la izquierda tienen como las diferencias en cuanto a cómo se lee el código. Como pueden ver que es muy parecido a C y tiene esas notaciones acá con los punteros como tal propias de C. En cambio aquí simplemente declaré una constante y ya, y lo leo mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho más legible que la escritura de C, muchas veces más del Objective-C. Y también tiene un mejor performance, ¿vale? Por acá hay otras diferencias y una de las principales que vamos a ver más adelante es el manejo de opcionales, lo cual le otorga un gran abanico de manejo de errores a Swift, que era mucho más complicado de manejar con Objective-C, que es cuando no sabemos si algo va a llegar o no, entonces lo determinamos como opcional, pero lo explicaré más adelante. Listo. Ahora sí, empecemos con lo más complicado, que es el Storyboard o la librería UIKit versus SwiftUI. Entonces, estas son las librerías como tal nativas para el desarrollo de interfaz de usuario, pero es mucho más complejo que eso. No es como que una diseña de una manera, la otra de la otra, no. Son paradigmas totalmente diferentes. Entonces vamos a empezar con los storyboards. Los vamos a ver por acá por encima, que es un storyboard. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una celda. Yo creo una celda, le pongo un tamaño a esta vista eh, que yo quiero en ese momento. Eso es una celda, agrego un texto. Y lo más importante que tienen estos storyboards, por ejemplo, aquí podemos ver el launch screen, es que, es que utilizan constraints. Los constraints es como el paradigma propio aquí, la sintaxis propia, más bien el paradigma propio acá, que utiliza constraints, es decir, como que se ligan las vistas a otras vistas, son condicionales que dicen yo estoy atado a este punto en este centro, pero yo puedo tener una prioridad mayor que otro y entonces otro que tenga una prioridad mayor para moverse hacia arriba se puede mover. Aquí hay demasiada libertad y como pueden ver todo se realiza en un entorno de desarrollo totalmente gráfico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo quiero mover esto un poco más para arriba y en este caso está centrado, entonces lo puedo hundir así, lo puedo hundir por donde quiera.
y simplemente se va a cambiar. Y algo muy interesante aquí es que simplemente puedo buscar un nuevo atributo, un nuevo elemento y simplemente añadirlo. Entonces, si quiero que funcione, le digo que está a tanta distancia arriba y tanta distancia a la derecha. Listo. Así, básicamente, funcionarían los storyboards. Ya vamos a ahondar más, pero es para primero ver esa diferencia tan fuerte que va a haber. La otra cosa aquí muy importante y que va a chocar, que choca demasiado, además de los constraints que tiene una curva de aprendizaje alta, es que yo tengo view controllers, o sea, esta vista de aquí, además de ser un entorno de desarrollo gráfico, no está completa porque requiere un código el cual está vinculado, ¿cierto? Entonces todas esas imágenes que veíamos ahorita, el indicador ese de carga, el título, el subtítulo, tienen unas referencias que parten del diseño hasta, esperen que esta cosita de arriba, esto, ya, que parten del diseño hasta el código como tal de la vista. Y no piensen que esto no es un código, esto es como un XML, ¿verdad? Un documento que no podemos editar prácticamente manualmente, sino que tiene que ser por medio del entorno gráfico. Y además de eso, sí tiene su código, donde ya decimos a la vista que cuando cargue, ¿qué va a hacer? Que si este texto le llega en el servicio que se llama de otra manera, entonces que se lo coloque. Eso sería como tal el modo en que funcionan los storyboards de una manera muy simplificada. Para notar acá que lo importante es que tenemos el entorno de desarrollo gráfico y B, también necesitamos sí o sí la otra parte del código. Y que estos archivos de storyboard son como tal código XML, por así decirlo, y que no son posibles de modificarlos a mano. Listo, aquí voy a anotar unas cosas importantes también, y es que, por ejemplo, yo acá, desde el entorno gráfico, yo puedo escribir un título, bien, yo le puedo cambiar el título a eso, ¿cierto? Pero yo no puedo hacer una referencia hacia una variable, por ejemplo. Yo acá puedo escribir constantes nomás dentro de este entorno. La única manera para convivir o traer cosas del entorno externo, es decir, como que decir, esto va a ser una variable y va a ser cambiado cuando yo le ponga algo, es creando una referencia aquí externa. Es decir, que desde acá yo no puedo hacer uso ni de constantes, por ejemplo, que tengo un archivo de constantes, ni nada. Todo va quemado en el diseño. ¿Sí? Quemado significa pues que está puesto, que no cambia en el tiempo en este caso. Y para cambiarlo, pues necesito hacer eso. ¿Por qué la redundancia en eso? Ya lo vamos a ver cuando pasemos a SwiftUI. Ahora vamos a la derecha, a SwiftUI, donde tenemos otro ejemplo. Entonces, acá tenemos el ejemplo de una vista en SwiftUI. Y la gran diferencia allí mismo está. En este caso es una celda, ¿vale? Pero aquí está la celda. No tengo ningún entorno gráfico. Este es todo el código que necesito. No está el archivo XML imposible de manejar, ni nada que se le parezca. Y como tal, pues, hay otra diferencia muy grande, que es que lo que estamos viendo es que el storyboard tenemos una declaración, tenemos un tipo de paradigma imperativo, mientras que acá tenemos uno declarativo. Esto en otras palabras se traduce que es como si en los storyboards yo necesitara saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo va a quedar, cómo se va a poner, ¿cierto? Pero en cambio acá, me falta un texto, entonces lo añado, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Creo que esto no va aquí, entonces lo corto y lo pego en otra parte. Ahí se va a dañar, pues porque esta parte no puede quedar ahí. Bueno, no. Entonces, en cualquier momento lo puedo cortar, lo puedo reutilizar. Si yo quiero utilizar esta celdita, la otra gran diferencia que van a encontrar está en los scrolls y en las celdas como tal, y es que, y es que yo simplemente tengo que llamar a la estructura de la celda. O sea, literalmente la estoy llamando aquí, ya. ¿Listo? Y se muestran todas las celdas. Acá es una lista y se repite pues para una lista del modelo Appetizer, ¿vale? Pero acá, pues,
ahí está todo. Esto es todo el código de esa vista. En cambio, para yo hacer una lista acá, les voy a mostrar un pequeño adelanto de la app para que la entiendan. Esto está hecho pues puramente con SwiftUI, es como una app de libros, ¿sí? Y entonces tenemos unos carruseles por aquí, podemos agregar un detalle y podemos ver más. Ya luego la vemos más de cerca, ¿listo? Entonces, vamos a ver cómo es esto acá, en UIKit. Entonces, en UIKit lo que vamos a tener es que tenemos eso en forma de otros view controllers y este es el carrusel, pero acá está el carrusel, miren lo complejo que es nomás el carrusel. Aquí viendo el código y sin que mucha cosa se pueda entender, yo sé, pero nomás miren la cantidad de cosas que consume. Esto, por ejemplo, es solamente para setearle los tamaños, que podría ser que lo tuviera que hacer en SwiftUI en todo caso, pero no se vería la mitad de lo enredado que se ve acá. Eh, y, y bueno, eh, y encima de esto, acá tenemos el diseño como tal. Y en el diseño no se ve todo, o sea, no es totalmente como funcional a veces para cosas que dependen mucho de código. Y lo que tenemos es un carrusel al cual le introducimos unas celdas. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que realmente no es muy intuitivo para usarse en UIKit. Entonces, por acá ya tenemos el diseño de la celda. Esta está la de ver más, la otra vez. A esa también hay que sacarle código. Y para llamar una celda, por ejemplo, la gran diferencia ahí también sería que tenemos que registrar una celda. Miren todo lo que es en código. Tenemos que registrar la celda en código. Y luego por acá si la llamamos y le decimos que la retorne en un delegado de esa colección. Entonces, la curva de aprendizaje por aquí, para lo que son las tablas, para lo que son las colecciones y para lo que son los scroll, que es muy complicado de hacer, o sea, innecesariamente complicados de hacer, pues se nota mucho la diferencia con simplemente esto. Y realmente es que son equivalentes, ¿vale? Entonces, creo que por ahora podemos dejar ese pequeño tema por ahí y seguimos con otro y ahorita volvemos a verlo desde otro lado. Entonces vamos a hacer como un resumen de las cosas que podemos encontrar. En los StoryWord tenemos una gran ventaja y es que tenemos un montón de documentación. Todos los campos aporados han tocado UIKit y han hecho las apps más tesas en este momento y prácticamente todo está hecho con UIKit. ¿Por qué? Porque SwiftUI tiene 2 años de antigüedad y las apps más tesas suelen dar soporte a más versiones de iOS. Entonces, una gran ventaja de StoryWord es que si va, le dio aquí, es que si va a tener mucha mayor documentación. La programación en algunas cosas puede ser más simple, ya veremos por qué esto está relacionado con la arquitectura natural de cada tipo de interfaz de usuario, de cada entorno de desarrollo de interfaz de usuario. Y también que pues podemos ir visualizando los cambios allí y que a diferencia de SwiftUI, que cuando no estamos jugando un ajedrez en el que todo está organizado así como de arriba, abajo, uno a la izquierda, otro a la derecha, si yo de repente tengo todo esto construido y tengo que poner un botón aquí flotante, pues no es tan intuitivo de hacer. Y también que en las constraints tengo demasiada libertad y control, a pesar de, o sea, su curva de aprendizaje es supremamente mayor, pero es mucho mayor el control. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer referencia a cualquier otro objeto dentro de dentro del diseño. Entonces, yo puedo decir que una cosa que está por acá tiene que tener el mismo tamaño que este título de aquí, o tiene que tener la misma altura, o cualquier cosa así semejante. Es 1000 veces más fácil de hacer en UIKit, ¿cierto? Entonces ahí está otra grandísima diferencia y es que en UIKit la gran desventaja y ventaja a la vez es que cuando tenemos que hacer un diseño complejo, todo está guiado por medio de stacks. Los stacks son como arreglos así visuales, ¿verdad? Entonces uno va en vertical y otro va en horizontal. Y cuando no es así como les digo, como un perfecto ajedrez, por así decirlo, pues no un ajedrez así, sino como todo es adyacente uno al otro, sin pisarse, sin ponerse uno encima, pues sale súper rápido. Pero cuando sí pasa, se complica la cosa. En cambio, en aquí agregas el botoncito cuando quieras y ya.
lo puedo pegar a la vista aquí, o sea, no tiene que estar relacionado a ninguna otra, lo puedo poner donde yo quiera y ya. Esa sería otra diferencia mayor. Listo. Las desventajas de los storyboards son que las constraints tienen una gran curva de aprendizaje. Los diseños son menos adaptables que en SwiftUI. Ya veremos por qué. Pues porque, bueno, está escrito una vez, porque los storyboard como tal, como es tan poco adaptable, solamente soporta dispositivos iOS, valga la redundancia, iPad OS y iOS. En cambio, SwiftUI soporta incluso los televisores, los relojes y para Mac. O sea, yo puedo reutilizar código, que es poco improbable, pero como algunos componentes podría llegarlos a reutilizar. En Storyboard es más lento el desarrollo. Una vez pasas la curva de aprendizaje de SwiftUI, que también es muy elevada, ya puedes desarrollar muy rápido y puedes reutilizar demasiado. El Storyboard tiene una gran desventaja también, y es que si estamos en una vista y tenemos referencia a esos objetos externos que están en el código, yo lo puedo borrar. Y si lo borro, no me va a avisar. O sea, yo borro una referencia y él la está esperando aquí y yo la accedo por acá. O sea, estoy accediendo un nulo y caché a la app y nunca me avisó en tiempo de compilación, solo lo veré en ejecución. Listo. Y por el lado de SwiftUI tenemos que, bueno, podemos ver todo en una sola página, ¿verdad? El código es la misma vista y es totalmente legible. O sea, por ejemplo, en un code review, un storyboard no se le puede hacer, no se le hace review, no se le hace code review, ¿cierto? Porque no es posible como captar exactamente qué está haciendo realmente. Es imposible de leer en código, solamente visualmente lo podemos detectar. En cambio, yo acá sí puedo ver que le cambió el texto, le cambió el tamaño, le cambió todo, y es totalmente legible y de alguna manera compacto, ¿cierto? Cuando ya tenemos demasiadas cosas, este código crece demasiado, igual que el del storyboard, pero la desventaja es que todo está aquí como en este pedacito. Entonces, puede volverse complicado las funcionalidades más, no complicadas, sino que son muy extensas, que tienen muchas cosas en SwiftUI. Y bueno, que puede reutilizar todo el código. Es el foco principal de Apple en este momento y las desventajas pues puede ser esa curva de aprendizaje y principalmente las dos grandes desventajas es que todavía requiere de elementos de UIKit. O sea, es como si todavía está incompleto, por así decirlo. Hay muchas cosas. Tenemos mucha libertad en UIKit y en SwiftUI tenemos muchas restricciones y básicamente pues ellos dos pueden convivir juntos y a veces nos toca que trasladarnos a UIKit para traernos algunas funcionalidades que de lo contrario no podríamos realizar. Y el otro problema y más grande de todos es que si ustedes se ven un tutorial, pues muy probablemente no lo vayan a poder aplicar a un caso real porque se lo van a poner a hacer en iOS 15, ¿cierto? Y probablemente la app soporte iOS 12, que ni siquiera existe SwiftUI, y si soporta iOS 13, pues por ejemplo los tables como este no tienen un nuevo elemento que se llama lazy stacks, que lo que hace es el equivalente al table view en UIKit y lo que da es que tiene mucho mejor manejo de memoria. Entonces ahí hay un severo problema con SwiftUI y es por culpa de Apple porque digamos que va sacando cosas muy básicas que bien podría sacar para anteriores versiones y bueno, entonces ese es como el gran problema y porque es como algo que se quisiera recomendar mucho, pero al mismo tiempo no se puede. Y para ver aquí, una súper gran ventaja es que si yo, por ejemplo, yo puedo poner la celda aquí. Digamos que yo, en vez de colocar esa celda, yo llegué y cogí y tenía esto así. Pues lo creé así al principio. Listo. Vale, hacer esto en el storyboard, pues se vería aquí gráficamente y literalmente tendría que crear otra vista, cortarla de esta original, pegarla, crear otro archivo de código, conectarlo, luego llamar por todas estas cosas de acá que registra la celda, registrar la celda y ponerle todos estos delegados para usarlo, pero aquí simplemente, bueno, pues prácticamente esto podría ser una celda, listo, entonces bueno, y creo otro archivo que sea una celda y copio y pego ese código que acabo de escribir ahí. Entonces, en temas de reusabilidad,
SwiftUI supera con creces, con muchísimos creces a UIKit. O sea, sería el 100% recomendado si no fuera por estos dos desventajas del final, que son esos problemas de compatibilidad seriosísimos que por ahora van, pues ahí dentro de par de años pues ya tengamos todos los elementos básicos y ya no importa si sacan cosas nuevas porque hay otras formas de hacerlas, pero por ahora que están sacando elementos tan básicos, pues sí es demasiado maluco quedarse uno atrás y que todavía requiere cosas de UIKit, entonces se vuelve muy molesto tener que ir a UIKit. Entonces la recomendación por ahora es como un 50% para SwiftUI cuando se pueda usar y con una, si se puede usar, si les ponen a programar una aplicación con el último iOS, SwiftUI. Listo. Vamos a explicar brevemente la instalación de dependencias. Tenemos tres tipos de paquetes, digo, de package managers, ¿cierto? Que son Swift Package Manager, Cocoa Pods, Carthage, cada uno con sus diferencias. Swift Package Manager es algo oficial de Swift propio. Eso funciona directamente con Scope y Cocoa Pods es em, es como un manejador porque maneja los POPs o las librerías de forma centralizada. Es decir, como que todos pasan por la misma raíz. Entonces eso permite simplificar mucho el manejo de las librerías, pero que en caso de que llegue a fallar algo del mismo Cocoa, pues todo va a dañarse. Y en Carthage tenemos lo opuesto al Cocoa Pops, que es descentralizado y básicamente es como si tuvieras un control absoluto sobre las librerías, cuándo se actualizan, cuándo no, ¿cierto? Y demás. Y cada una tienes que irle buscando cuándo está desactualizada y cuándo no. En cambio, en Cocoa Pops es un solo archivo en general. Y el más usado de todos sería Cocoa Pods por el momento. Entonces es el que le voy a mostrar una breve introducción ahí para que se hagan una idea de, de cómo se haría. Entonces acá tenemos este Book My Bay que todavía no tiene pops. Entonces los pops serían las librerías, en este caso porque estamos hablando de Cocoa Pods, pues así se llama. Entonces le damos pop init y lo que va a hacer ese código es que me va a crear me va a crear dos cosas principales. Entonces me va a crear el pod file. Entonces yo ya acá puedo llegar y decirle que por ejemplo, instale, a ver, listo, instale voy a hacer Firebase, listo. Entonces lo cerramos, o sea que escribimos qué versión y todo lo demás en el pod file y simplemente acá le digamos, o sea, tenemos que haber instalado Cocoa Pods, pero eso no es complicado, lo hacemos con Brew o eso es una herramienta que está programada directamente con Ruby, entonces no es complicado instalarlo, podemos instalar como una gema también. Y ya le damos el pop install. Y el pop install va a hacer dos cosas. Uno, va a crear una carpeta tipo pops y dos, me va a crear una cosa bastante diferente y ya la vamos a ver. Creo que sea, no debería demorarse, pero dejémoslo que se está demorando. Y listo, ese es el que les voy a explicar por ahora. Mientras tanto, mientras que el otro termina, vamos a explicar algo muy interesante y es el manejo de memoria y lo vamos a explicar con una comparativa entre Android y iOS. Entonces en Android tenemos el Garbage Collection y en iOS tenemos el Automatic Reference Counting. Entonces en Android vamos a hacer de cuenta que partimos de un flujo inicial, de un hilo inicial de donde sale la aplicación como tal, de donde maneja la memoria de la aplicación para ambos casos, ¿cierto? Para Android. Y ese flujo inicial es un árbol. Ese árbol tiene ramas y esas ramas van a ser las respectivas referencias y conforme va creciendo pues en memoria la aplicación. En Android pasa como una barredora, ¿cierto? Y va limpiando todas las ramas que ya no están sujetas al árbol. ¿Listo? Es decir, si yo por acá a esta ramita, y es decir, a esa referencia murió, toda esta rama se va a ir con ella en el Garbage Collector porque ya no va a estar conectada. Lo estoy simplificando bastante por el lado de Android, pero es para hacer la analogía que se entienda mejor. Y por el lado de iOS,
tenemos algo totalmente diferente y un poco más complicado, o bueno, muchas veces más complicado de entender. Y es que en vez de comportarse como ramitas, es como si cada una de las referencias pudiese ser, eh, pudiese ser como que tuviese la misma importancia que el árbol principal. Entonces cambia absolutamente todo, porque todos no pueden ser árboles. Pero bueno, lo que quiero decir ahí es que en el caso de iOS hay un conteo, es un conteo. Entonces cada una de las variables, bueno, cada uno de los objetos tiene un conteo de referencias que al llegar al cero se sale la memoria. Y si no estás en cero, pues no se sale la memoria. Eso ya lo vamos a explicar a continuación y tengan ahí presente pues el ejemplo de Android para que vean esa gran diferencia. Acá ya quedó el proyecto y ahora la diferencia es que me queda un Etsy Workspace donde, o sea, ya no me sirve el que estaba viendo antes, sino que tengo que agregar este que es Workspace y ya, allá ya me quedaron los pops instalados respectivamente. Me instaló el de Firebase y como instalé todo Firebase, pues eso se demoró porque Firebase tiene un montón de cosas y ya si algo voy a ver los pops en la parte de abajo. Acá están. Entonces ya de ahora en adelante tendría que seguir utilizando no, este. Entonces tendría que seguir utilizando ese y ya, ahí ya teníamos cualquier pop instalado y simplemente cuando queramos instalar otro, nos vamos a nuestro pod file y lo agregamos como, sí, pop y le volvemos a dar install y eso es todo. Ahí podemos definir las versiones en que las queremos, compatibilidad y demás. Y siempre es como un mismo, como que solamente puedes pasar por ahí. Entonces él está todo el tiempo atento a que le hayan hecho un update por parte de, en cualquier momento, pues que lo hayan movido y él ya detecta automáticamente que digamos que esa clave al final, él da una sumatoria al final de los pops está incorrecta y te obliga o te forza a actualizarlo para que puedas volver a compilar. Y así es como lo haríamos con Cocoa Pods. Listo. Aquí continuando con el manejo de la memoria, primero lo que tenemos que mencionar es que tenemos tres tipos de referencias, pero en realidad podemos reducirlo a estas dos primeras, ¿cierto? Y el unknown es como un híbrido. Entonces, primero tenemos ese contador. Cada una de las objetos tiene su propio contador, que al llegar a cero, morirá. Listo, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, si un objeto A hace una referencia a un objeto B, ese objeto B sube un 1. Entonces, cuando pase la revisión del manejo de la memoria, ese objeto seguirá vivo. Listo. Y eso se conoce como una referencia débil. Yo puedo tener una referencia a otro objeto sin necesidad de sumarle un 1. Y eso sería una referencia débil. Es decir, que yo no sé si ese objeto existe o no, pero yo necesito usarlo. Y yo no te voy a asegurar de que exista. Yo solamente necesito tener una referencia para usarlo, pero no quiero ser condicional para que exista, entonces no le voy a sumar un 1 a su conteo. ¿Listo? Y el unknowned es una mezcla entre esas dos, porque el unknowned lo veremos en las siguientes diapositivas. Pero primero una breve introducción a qué es los opcionales y creo que les convendría poner la atención harto a esto eh, porque sí, ya veremos. Opcionales. Entonces los opcionales, pues ya creo que la mayoría los conocerá, pero básicamente un opcional es un objeto que si bien tiene un tipo eh, de que puede ser de otro objeto, puede ser una estructura, puede ser cualquier cosa, ¿cierto? También puede recibir un valor nulo y eso es uno de los principales cambios entre Objective-C y Swift y es que ahora tenemos un manejo para cuando un valor nos llega de forma nula, lo podemos downcastear o demás. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy rápido acá. Aquí tenemos la data de los libros, ¿cierto? Entonces vamos a decir que cuando se setea la vista, yo quiero saber, yo quiero el primer elemento de esos libros, ¿cierto? Entonces, bueno, lo podría hacer así también para que se entienda más. Sí, quiero el título.
Entonces, yo podría decir que aquí esto me retorna un opcional, porque Fierce él me trae el primer miembro del arreglo si existe, pero él no está seguro si existe. ¿Listo? Entonces, bueno, en realidad ahí ya me funciona así. Lo voy a poner así para que se entienda mejor. Entonces yo le puedo poner acá al title level, ya pues que ese va a ser su valor. Listo. Entonces, este de acá, ese title, en realidad este de aquí de la derecha, me está trayendo un string opcional. Vale. Y este text, en este caso de los acepto opcionales, pues supongamos que no. Si no acepto opcionales, yo lo puedo hacer una cosa que se llama downcast, que sería como esto que estoy haciendo aquí. Y lo que estoy diciendo es como que, hey, si me permites hacer que este constante título sea igual a este valor de la derecha, es decir, si eso existe, haga título igual a eso y después aplíquelo. Entonces, ahí cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta para lo que veníamos hablando. Las referencias weak siempre son opcionales porque nunca no estamos garantizando que el objeto exista. ¿Listo? Y lo otro, la importancia de qué sucedería si una de esas reglas se rompe. Es decir, si yo en este caso accedo a este vínculo de acá, a esto de acá, perdón, y en vez de hacerlo como lo estaba haciendo, fuerzo el tipado, fuerzo el downcast, que esto lo que hace es como decir, hey, yo sé que esto existe, ¿sí? Yo estoy seguro que esto existe. Entonces, lo que va a causar es que va a cachear la app en caso de que llegue nulo. Por eso el manejo de los opcionales es tan importante, porque nos permite hacer ese manejo de errores cuando algo está nulo sin que la app cachee, sino nosotros haciéndole un manejo puro y sin necesidad de tener punteros de memoria y preguntar si una cosa existe de otra antes de poderla acceder, sino que directamente simplemente le decimos, lo escribimos así. Entonces la sintaxis es bastante simple y recordar acá la importancia de que esto de acá, en caso de que ese Books Data esté vacío en ese momento, que lo estaría, esto cachearía inmediatamente, ¿verdad? Entonces ahí está el manejo de los opcionales, es supremamente prioritario en todas las apps actualmente y este era un ejemplo para que lo vieran en acción. En cuanto al conteo de referencias, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos dos clases. Una es la clase persona y la otra clase es apartamento. Y entonces lo que tenemos que saber ahí es que una persona tiene un apartamento, pero un apartamento también tiene un dueño. ¿Listo? Entonces tenemos a John y tenemos a la unidad 4A. Entonces John eh, es una persona bueno, el nombre es John, y el apartamento pues es 4A. ¿Listo? Aquí, ¿qué pasa a continuación? Yo le voy a decir a John que él es dueño de este apartamento y a la unidad 4 pues que su dueño es John. ¿Qué es lo que pasa allí? Si yo hago eso, ¿verdad? Y yo creo esas referencias, es decir, una persona tiene una referencia a un apartamento y ese apartamento tiene una referencia a esa persona. Las referencias por defecto en Swift son de tipo fuerte. Entonces lo que va a pasar es que se quedan un conteo de 1, es decir, la persona hacia el apartamento le sumó un 1 al apartamento y el apartamento a la persona le sumó un 1. Digamos que nadie, ya todas las vistas se terminaron de usar, ya no estamos en las vistas de las personas ni nada. Y pasa el conteo de referencias y esta clase de persona y esta clase de apartamento, ¿cómo se verían? Se verían prácticamente como un ciclo. Persona tiene un 1 porque el apartamento le sumó un 1, pero a la vez un apartamento tiene un 1 porque la persona le sumó un 1. Suena muy enredado, pero en realidad se va volviendo más simple y es una cosa supremamente fundamental para el desarrollo en iOS, o sea, supremamente importante, porque esto depende los ciclos de retención por completo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí y lo que siempre tenemos que ir viendo es esa suma.
Entonces, una vista llama a este modelo por alguna razón, ¿cierto? Tiene una referencia. Entonces ya le sumo un 1 a la persona y la persona le suma un 1 al apartamento y lo mantiene vivo. Entonces lo que tenemos que hacer es romper ese ciclo, es decir, que ya no sea literalmente un círculo, sino que como pueden ver acá, lo que hacemos es que la volvemos weak, una de esas referencias, en este caso la del apartamento. Es decir, le estamos dando prioridad a la persona sobre el apartamento. Entonces, una vez John, no, bueno, suena raro decir, ya no esté en la memoria, una vez John, la persona, ya no está en la memoria, él va a poner esa sumatoria en cero en el apartamento y entonces el apartamento va a desaparecer. Pero ¿cómo no va a estar en memoria en John si el apartamento le suma uno? Ah, bueno, porque ahora como es Wick, el dueño, que es John, ya no tiene ese más uno, sino que tiene un cero y ya puede morir esta referencia. Y entonces ahí ya solucionamos un ciclo de referencia. Entonces la importancia de tener esas referencias weak es supremamente fundamental para el desarrollo básico en iOS para evitar ciclos de retención. Y creo que no es un paso que se van a saltar porque se vuelve un hábito irlos identificando para poderlos determinar y corregir en su momento. Bueno, acá vamos a ver algo también muy interesante y es unos componentes que tenemos allí de arquitectura. Pero no lo vamos a hacer tan complicado. Vamos a verlo como lo estamos viendo ahorita en los demos. Listo. Acá están varias cosas nombradas, pero no es para asustarlos. Es simplemente como para tener ese listado y irnos guiando. Pero como tal, lo que está diciendo aquí nos está hablando de unas tres arquitecturas, una que se llama MVC, otra que se llama MVVM y la otra que sería una arquitectura limpia, que puede ser Viper u otras que también son arquitecturas limpias. Entonces vamos a ver estas dos, que son las dos más básicas, y MVVM, que es la básica buena, la bien, como el mínimo. ¿Listo? Y el que es muy común encontrar. Entonces, vamos a verlo desde una perspectiva desde las mismas librerías que son UIKit y SwiftUI, porque acá todo se complica un poco, porque al parecer esas simples librerías de diseño o entornos de desarrollo de diseño y demás cambian absolutamente el paradigma de programación. ¿Y por qué lo cambian? Bueno, primero porque una es imperativa, la otra es declarativa. Para una necesito muchos pasos, para la otra los puedo agregar cuando quiera, no necesito cosas previas. Pero también porque si vemos el código aquí, acá hay mucho código de mucha lógica, ¿no? Yo puedo colocar lo que quiera. A mí me manda un método que me dice que la vista cargó y yo le puedo colocar que ahora, bueno, pínteme ese título azul, pinte esto otro así, haga estas otras cosas que no las puse en el diseño, sino que las tengo que poner aquí manual o que dependen de un servicio, dependen de algo más, entonces las coloco en el building node. Y bueno, acá está separado por funciones, pero básicamente acá es donde hago todo eso y puedo hacer muchas cosas, puedo hacer cualquier cosa. Es decir, en otras palabras, la arquitectura, por así decirlo, entre comillas, natural de UIKit es el MVC, que es el eh, orientado a los view controllers y que por la M le suelen decir también Massive View Controller, porque si lo haces todo en un View Controller, pues mira, te va creciendo y te queda una cosa gigante. Eh, entonces, ahí lo importante que tiene acá es que se dice que es una arquitectura natural porque me lo permite hacer, porque a mí nunca en ninguna parte del código me insta a hacerlo de una manera diferente, a no ser que yo haya estudiado y a conciencia sé que tengo que usar un modelo, un presenter o otras cosas, yo siempre lo voy a colocar todo aquí en el view controller. Me lo permite hacer, ¿cierto? No me lo corrige, no está mal. Y podría colocar toda la lógica aquí sin necesidad de nada más. Y, y esto es bueno en el sentido en que nos da una extrema libertad, pero malo en que esto es un antipatrón por completo, porque es inmantenible tener lógica de vista mezclada con lógica de negocio. Listo. Es supremamente inmantenible y causa muchos problemas y es la causa de por qué es tan difícil a veces hacerle mantenimiento a las aplicaciones. Entonces, para que vean la gran diferencia entre todas estas cosas que tenemos acá,
miren este home, miren lo largo que es, todo lo que hace. Él piensa un montón de cosas, hace un montón de cositas. Eso que ahí pues no está haciendo tantas cosas, pero el punto es que si llegamos y vemos el caso de SwiftUI, es muy, muy limpio. Y es muy limpio porque él de por sí no me permite colocar un if, bueno, no un if, sí, perdón, no me permite hacer nada que no sea de la vista aquí, como colocar una operación matemática ahí o cualquier otra cosa, pues más complicada, un poco más complicado hacer llamados por fuera, a funciones y demás. Ahí mismo me saca error, error y error y error, y no te permite hacerlo allí, no te permite dividirlo. También es un poco complicado porque, por ejemplo, acá digamos que hay cosas que son indivisibles, pero al mismo tiempo son tan largas que yo la puedo sacar en varias funciones. Bueno, acá no se puede hacer eso, por desgracia. Pues si tengo un componente entero, lo puedo sacar para reutilizarlo y súper bien, pero ya como de aquí dividirlo más no se podría. Entonces ahí la grandísima ventaja que tenemos es, es poderlo, es poderlo utilizar pues de esta manera, donde lo que hace la vista es simplemente que le digan qué hacer por completo. O sea, es bastante tonta y es una idea. Lo digo así porque a veces hasta ver las ideas incluso así es mucho más simple de entender y, y básicamente el view modelaría todo. Él le pasa a la vista todo lo que tiene que hacer y lo que no, y ella simplemente lo que hace es verse bonita y eso es un principio básico para una arquitectura más limpia. Entonces, ese es un gran problema también de UIKit y SwiftUI, que así seas, que así seas muy novato, SwiftUI te va a forzar a hacer una arquitectura más mantenible. ¿Por qué es más mantenible? Porque cuando yo toque algo de aquí, bueno, aquí no está tan mal, pues en realidad está bien separado. Pero si, por ejemplo, yo voy a una aplicación un poco más, un poco menos pulida, podría encontrar un montón de cosas de llamados de servicios aquí, otro acá abajo. Y el problema es que yo muevo cualquier cosa y daño todo. Y ese es el gran problema que tiene. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, entonces voy a adelantar un poco ya a las conclusiones finales. Y bueno, como conclusión tenemos lo de que UIKit es un poco más compleja, tiene mucha libertad y es la que tiene mayor documentación, pero su reutilización es muy mala, es muy baja a comparación de UIKit, que tiene también una curva de aprendizaje bastante grande y un paradigma totalmente diferente. Ya no tiene ese módulo visual para desarrollar, pero, pero nos permite una reutilización completa de cualquier cosa. O sea, SwiftUI es una tecnología que directamente tú ves algo aquí, tú dices, bueno, eso podría ser un botón acá aparte, podría ser esto aparte, podría tener otras cosas aquí aparte, y todo esto solamente la vista. Entonces nunca voy a dañar nada, nunca muevo otras cosas, pero esa comunicación con la vista se da por el caso de observables, la cual es mucho más compleja que la que tenemos aquí, que es simplemente por delegates. Los delegados son un antipatrón de SwiftUI y viceversa. El observable en algunos casos puede ser un antipatrón también del view controller, a lo menos el nativo, el observable nativo. Si utilizamos Terraform como requisite, no lo es. Y bueno, aquí quería hacer unas recomendaciones de, de la bibliografía recomendada, que tenemos la guía oficial de Swift, el tutorial oficial de, de SwiftUI y las noticias oficiales, porque nunca sabemos qué va a cambiar. A veces, por ejemplo, ponen que ahora toca que incluir un permiso al usuario, como por ejemplo ese traqueo de dispositivos, que te dice que si permites a la empresa que te traquee, literalmente así que te rastree, dice en español, que es bastante fuerte el comentario. Y entonces eso salió por las noticias y si no hacías eso, te bajaban la app de la tienda. Entonces hay que estar atentos, aunque normalmente tienes mucho tiempo. Un canal de YouTube en español, que sería este MobDev, y, y los libros de cualquier cosa relacionada con el Uncle Bob y sus charlas. Uncle Bob es un personaje mítico de la arquitectura limpia. En realidad se llama Robert C. Martin y tiene
tiene todas las bases que ustedes necesitan. Esto sí va para cualquier tipo de código, cualquier cosa que tenga que hacer, que es la arquitectura limpia, código limpio, buenas prácticas, cosas como cómo es ponerle nombre a una variable, ¿cierto? Yo no programo para mí, para el momento, sino para después, que la gente lo pueda leer luego. Entonces, todas esas cosas supremamente bien explicadas y con metáforas es como el clima después de la programación, ¿cierto? Como lo más limpio y lindo que hay. Listo. Muchísimas gracias. Listo, Juan, muchísimas gracias a ti por este espacio que nos acabas de dar. Y ahora que terminamos, le voy a hacer la invitación, uno, a todos los panelistas que nos están acompañando, que porfa enciendan cámara porque se viene un momento muy especial del evento. Que enciendan cámara, aquí voy a compartir para que podamos vernos todos. Y bueno, es el sorteo, listo. Ya es momento de que hagamos el primer sorteo, el primer curso con todos los que están aquí conectados. Vamos a entregar el curso Flutter, tu guía completa de desarrollo para iOS y Android, un curso de Udemy que nosotros le estaremos entregando a la persona que gane. Y para eso le voy a pedir a Juan, que él preparó una preguntita, que por favor nos comparta pantalla para que podamos iniciar. ¿Cómo va a funcionar? Él nos va a hacer una pregunta y ustedes van a escribir en el chat, ojo, no en el panel de preguntas y respuestas, sino en el chat donde estamos todos, la respuesta correcta. La primera persona que escriba la respuesta correcta es la que se va a ganar el curso, y para eso tengo aquí a todos los panelistas que van a estar muy atentos junto conmigo, mirando ahí en el chat a ver quién es el ganador o la ganadora del curso. ¿Listo? Así que bueno, si están preparados, Juan, cuando quieras puedes lanzar Listo. ahí la preguntita. Voy a compartir la pregunta, ¿vale? Ahí va. ¿Por qué no es recomendado hacer forecast a una variable opcional? Es Listo. decir, forecast es forzar que ella existe, pasar de un opcional a un no opcional, Muy sin hacer bien. un downcasting, digamos. Como en este caso, estoy haciendo una validación previa que dice que si es diferente de, que si sí existe, lo asigne y le pongo un forecast, pero ¿por qué no sería recomendable? Súper, bueno, ya el chat evidentemente está explotando, pero yo estoy aquí entre las primeras personitas que empezaron a responder. De hecho, la primera persona fue Richard Ruiz Díaz a las 10:43. Yo les voy a leer la respuesta, ustedes me dicen si está bien. Richard dijo, porque puede venir nula. ¿Es correcta la respuesta? ¿Está completa? ¿Qué dicen? Eh, Creo que le falta un pedacito, pero sí, o sea, sí puede venir nula, pero yo acá estoy haciendo la validación. ¿Listo? Yo estoy haciendo la validación para que no venga nula. Entonces no se va a estallar en este momento. Pero ¿por qué no lo debería hacer a pesar de que yo lo puedo validar? Existe otra forma de hacerlo que es con el if let número igual a número u otras formas débiles, ¿cierto? No forzadas. Esa es la pregunta. ¿Por qué no debería? Bueno, aquí las primeras personas que respondieron, todas dijeron porque puede estar null, porque puede venir nula, porque puede retornar nulo. Bueno, aquí hay una respuesta diferente de Danilo Osorio a las 10:43 de la mañana que dijo porque puede fallar la aplicación. ¿Qué dices, Juan? ¿También está incompleta o...? Mm, Creo que es una pregunta complicada. Pues les voy a Ujú. mostrar la respuesta porque creo que todos respondieron más o menos igual. Entonces se la daríamos al primero por filoso. Eso, muy bien, me parece. Cuéntanos entonces. Bueno, ahí me ayudan mis compañeros para validar cuál de las respuestas les parece más correcta y me ayudan a decir, listo, les vamos a dar la respuesta. Es algo orientado a que es una buena práctica y que no lo es. Resulta que me ha pasado, y lo he visto a otros que les pasa, que quedan una validación al principio de una función, ¿cierto? Y luego, unos meses después, llega otro compañero que haga más cosas
Y quizás este no sea el ejemplo, el mejor ejemplo, porque un ejemplo realista puede ser muchas cosas, puede que aquí pasen muchas cosas, pero como pueden ver aquí abajo, en cualquier momento nos podemos saltar la validación. Era más como el hecho de decirlo, ¿cierto? Como mencionar de que se nos puede olvidar la validación. En ningún momento en el tiempo de compilación nos está mostrando el error. Y esa sería la respuesta, que si utilizamos el forecast, en realidad no es solamente que nos va a fallar en el tiempo de compilación, sino también que en el tiempo de ejecución, perdón, sino que en la misma compilación no nos va a avisar. Ese es el grandísimo problema. Aquí, respuesta 2 y correcto 3, ese sí lo tiene. Entonces, en la respuesta 2, línea 38, estalla y compila perfecto. Y en la línea en el correcto, como tenemos un downcast débil y yo llegué y agregué este pedazo de código y no miré porque a veces estamos copiando, pegando, o no porque copié y pegué, sino porque hundí control Z y se le puede ir a cualquiera. Hundí con Z, control Z y se me borró esa validación de arriba, si es diferente de nulo. Y entonces, pues simplemente al compilar me va a sacar el error y yo ya sé que está malo. Esa es la gran importancia de nunca hacerlo. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos las 10:47, ya debemos estar iniciando con nuestra siguiente charla, pero entonces para poder seguir con el cronograma, Juan, te invito a que mientras damos esta charla, revises ahí en el chat muy detalladamente, porque la verdad hay varias respuestas que se acercan y otras no tanto, entonces quisiera tener esa precisión. Ya te acuerdas que es la primera persona que la haya dicho lo más completa posible. Entonces, mientras estamos en la charla con Albert, revisamos juntos nosotros aquí en el chat, hablamos, definimos quién es el ganador y al finalizar con Albert les contamos a los chicos quién se va a llevar este curso. ¿Te parece? Sí, me parece súper bien. Excelente, muchísimas gracias, Muchas gracias Juan. a todos por su atención. Espero que les haya gustado.